Bien, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre por esta oportunidad, una vez más, de estar en su presencia y vamos a continuar con el estudio de la parashá de esta semana, que es la parashá Miketz. Amén. Vamos a orar. Baruch Adonai, Hameborah Leolam Baed, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol hamim, Benatan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Bien, familia. Vamos a ubicarnos, estábamos en la aliyá número 3. Esto lo vimos ayer, el sueño de Faraón, la interpretación de José. Amén. Y denme un segundito para minimizar esto un poquito aquí. Okay. Su nombre, gloria. Bien, familia. Entonces, aliyá número 3. Vamos a arrancar de aquí. José interpreta los sueños del faraón. Esto lo vimos ayer. Bendito el nombre del Padre. El ascenso de Joseph al trono o al gobierno, ¿ok? Y aquí vamos a iniciar. Génesis capítulo 41. Bereshit capítulo 41, versículos 39 al 40. Versículos 39 al 40, dice así. Y dijo Faraón a José: Elohim te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Joseph probó ser un buen administrador, fue escalando en autoridad y poder de manera íntegra y humilde. Primero, Potifar lo pone sobre su casa. Solo Potifar y su esposa estaban por encima de Joseph. Posteriormente, es puesto sobre todos en la cárcel y por último, sobre todo Egipto. Esto concuerda con las enseñanzas de Yeshua en Mateo capítulo 25, versículo 23, que dice: su amo le dijo: excelente, tú eres un sirviente bueno y confiable. Has sido fiel con una cantidad pequeña, así que te pondré a cargo de una cantidad grande. Ven y únete a la felicidad de tu amo. Hay algo que a mí en lo personal siempre me llamó la atención de este personaje de Joseph. Es uno de los patriarcas, hermano, que nunca encontramos dentro de las páginas y la historia de Joseph o de José, como le conocemos, hermano, quejarse contra el Eterno. Nunca, a pesar que sus hermanos lo despreciaron, a pesar de que sus hermanos lo maltrataron, a pesar de todo lo que ocurrió con él nunca se quejó delante del Eterno, sino que él siempre trató de ser lo mejor de lo mejor. Joseph fue el mejor hijo que tuvo Jacob. Joseph fue el mejor hermano que pudieron tener sus hermanos. Joseph fue el mejor esclavo, fue vendido como esclavo y se convirtió en el mejor esclavo. Tan fiel, en un ser tan honrado, hermano, y tan fiel, a pesar de ser un esclavo, que él fue fiel cuando su amo Potifar le dijo: solamente yo, todo está en tus manos, menos mi esposa. Y cuando la mujer quiso seducirlo, él prefirió correr y huir, hermano, y aún siendo acusado
falsamente, de abuso, de violación, de deshonrar la casa de Potifar, y llegó a dar a la cárcel 12 años. 12 años. Entonces, y aún estando en la cárcel, ni aún así renegó contra el Eterno. Cualquiera de nosotros, quizás, hermano, en la posición de Joseph, nos hubiésemos rebelado contra el Eterno, porque no entenderíamos el por qué estaba pasando. No era, hermano, Joseph, él no entendía, él no sabía por qué le estaban pasando las cosas que le estaban pasando. Él simplemente, donde lo pusiera el Señor, él iba a hacer lo mejor. Fue el mejor hijo, fue el mejor hermano, fue el mejor esclavo y llegó a ser el mejor prisionero. Tanto así que el mismo carcelero lo puso a cargo de todos los reos, de todos los prisioneros. Y dice la escritura que no hubo, o sea, que nunca los prisioneros estuvieron mejor que cuando estuvieron bajo la administración de Joseph. Por eso es, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si estamos siendo fieles en lo poco, si estamos aún, hermano, en lo mínimo que hoy estamos aquí, hermano. Muchos de nosotros no tenemos, o muchos de ustedes no tienen una congregación como tal, sino que nos reunimos aquí virtualmente. Amén. Desde la pandemia hacia acá es que estamos con estas reuniones virtuales, y muchos tomaron la decisión de salirse de su congregación donde estaban por los diferentes motivos que ya todos conocemos, hermano, doctrinales y todo. Y aún así a veces no somos fieles ni siquiera en estar presentes. Entonces, si en lo poco me eres fiel, dijo Mashiach Yeshua, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Génesis, capítulo 41, versículo 42. Bereshit, capítulo 41, versículo 42 dice: y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de Joseph, y lo vistió con ropas de lino no fino, finísimo, y le puso un collar de oro en su cuello. Denme un segundito, hermanos, porque me está descargando esto. Está desconectado y no me había dado cuenta. Ahora sí. Déjame ver. Ahora sí. Ok. Seguimos. Entonces dice, y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en mano de José, y lo vistió con ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. El anillo, el anillo es un símbolo de autoridad. Faraón le estaba dando a Joseph la autoridad de hacer documentos legales en su nombre. O sea, el anillo representaba esa autoridad legal, ¿ok? Para que él hiciera como él consideraba que era lo mejor en estas circunstancias en las cuales iba a entrar Egipto. Esto muestra la gran confianza que Faraón ponía en Joseph. El acto de vestirse en la escritura representa un cambio de vida, o sea, el cambiarse de vestimenta, de vestidura, es un cambio total, es una nueva creación. Eso cae en la metodología del More Rico, en nueva creación, una nueva criatura. Amén. Es pasar de un estatus a otro, ¿ok? Entonces, la Parashá Miketz es una fuente de lecciones prácticas y morales a través de la interpretación de sueños por Joseph, su ascenso a gobernador y la intercesión de Judá por Benjamín. Esta sección de Bereshit nos ofrece profundas enseñanzas sobre la sabiduría, la integridad y el amor fraternal. Estos temas nos guían en cómo vivir una vida
conducta de principios y compasión, destacando la importancia de la preparación, la responsabilidad y el sacrificio. El Rab Shaul, el apóstol Pablo dijo en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, dice: con respecto a su antigua manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y en santidad de la verdad y en santidad de verdad. ¿Ok? Entonces, por eso es el cambio de vestimenta en Joseph. Lo están quitando la vestimenta de esclavo, le están quitando la vestimenta de un prisionero, de un reo, a un gobernador, a un virrey. No había nadie por encima de Joseph más que el mismo faraón. Amén. Y Joseph se convierte en el representante de faraón en toda la tierra de Egipto. ¿Ok? Entonces, otro detalle interesante es lo similar de este pasaje con el de la parábola del hijo pródigo. Veamos. En Gilel, Lucas, capítulo 15, versículos 22 al 24. Dice: pero su padre le dijo a sus siervos: pronto traigan una túnica, la mejor, pónganla sobre él, pongan un anillo en su dedo y zapatos en sus pies. Traigan el becerro que ha sido engordado y mátenle. Comamos y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar. Adonai está marcando un cambio de vida en Joseph, pero más allá de eso, recordemos que Joseph es el padre de Efraín y es quien protagoniza esta parábola del hijo pródigo, siendo Yehudá, o sea, Judá, el hermano mayor que siempre está en rencilla con el menor por su despilfarro y mal manejo de vida. Cuando Mashiach Yeshua está hablando en parábola sobre el hijo pródigo, se lo está hablando a una cultura hebrea, a los judíos que entienden. Por eso es que en la parábola el Señor no le pone el nombre a ese hijo pródigo, porque los judíos que lo están escuchando saben que se están refiriendo a Efraín, representando a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y que esa casa de Israel, que esas 10 tribus perdidas en las naciones, que es lo que estamos estudiando y lo que vamos a ver en identidad hoy a partir de las 7 de la noche, amados hermanos, se refiere a esto. Ese hijo pródigo, ¿quién es? Ese hijo pródigo, esas son esas 10 tribus. Su nombre es Efraín. Ellos saben que se refiere a Efraín, que la casa de Judá, ese es hermano mayor, es nuestro hermano mayor, al que conocemos hoy como los judíos, y que no tienen relación con los gentiles, que cuesta que acepten a un gentil por ese motivo, por el celo que hay en ellos, por el celo, porque la casa de Israel despilfarró los bienes materiales de su padre. Pero aquí el Señor está prometiendo y está profetizando, amados hermanos, que ese hijo pródigo será hallado, que esas 10 tribus volverán a casa y se les va a restituir en su posición. Una vez más, todo apunta a ese momento glorioso del regreso del regreso a casa de parte de Efraín. Tú y yo, amado hermano, somos Efraín. Somos parte de esas ovejas perdidas que hemos de regresar a casa. Bereshit capítulo 41, versículo 43 al 44 dice: y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: arrodillaos,
y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y Faraón dijo a Joseph: yo soy el faraón. Recordemos que faraón no es el nombre del rey, es el título de faraón. Yo soy el faraón, pero sin tu permiso, nadie levantará mano ni pie en toda la tierra de Egipto. ¿Ok? Recordemos que el título de faraón va más allá de un rey. Él es el rey de Egipto, pero él es el emperador. ¿Ok? Que eso es. Un emperador es el que gobierna por encima de reyes. ¿Ok? Que los otros reyes que él ha conquistado se conviertan en sus vasallos. Entonces, amados hermanos, por eso ese título dice: yo soy el faraón. Como diciendo, yo soy el emperador. Yo soy el que está por encima de todos. Amén. Pero sin tu permiso, nadie levantará mano ni pie en toda la tierra de Egipto. La expresión que dice acá, que vimos ahí, arrodillaos. La expresión arrodillaos en hebreo es abrek, abrek, del Strong H86, que quiere decir o significa rodilla, arrodillarse, doblar la rodilla. De esta manera, Faraón estaba anunciando a todos el nombramiento de Joseph, y como todos tendrían que doblar la rodilla ante él, ¿ok? Es en una reverencia, en reconocimiento de la autoridad que el faraón le estaba dando a Joseph. A Yeshua se le otorga el mismo honor a escala universal. Veamos en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Adonai también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor. La palabra Señor en hebreo es Adón, el amo, el dueño, la autoridad máxima aquí en la tierra, para la gloria de Dios Padre. Joseph, a pesar de ser hebreo, fue puesto por encima de todo en Egipto, y Yeshua no solo fue vendido por sus propios hermanos, sino que Jehová Adonai lo ha puesto por encima de toda la humanidad. En Bereshit capítulo 41, versículos 45 al 47 dice: y llamó Faraón el nombre de Joseph Sanaf Panea, Sanaf Panea, Sanaf Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces Joseph salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años. 30 años tenía Joseph cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto. Luego Joseph se retiró de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en los 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Una vez más, se pone de manifiesto el cambio de identidad. Ahora Joseph era acogido por otra cultura, otro país, otra familia, aunque no otra fe. Él nunca se olvidó de Jehová. Fue precisamente su fidelidad la causa de la prosperidad de Egipto. Pero es importante resaltar en este cambio de identidad detalles muy relevantes. Joseph, su nombre entre los de su casa, Sanaf-Paneah, nombre entre los gentiles. Sanaf-Paneah significa preservador del mundo, mantenedor de vida y el que revela secretos. Yeshua
nombre entre los de su casa. ¿Y cómo le conocimos nosotros entre el mundo gentil? Como Jesús, nombre entre los gentiles. Yeshua viene de la raíz Yasha, del Strong H3467, palabra que significa liberación, rescate, salvar, salvador. Eso significa, esa es la raíz de Yeshua. El nombre Yeshua como tal es también la forma corta del nombre Yehoshua, cuya pronunciación es Yehoshua. Este nombre significa Dios es salvación, o Elohim es salvación, o ya es salvación, o ya salva, Dios salva. Yeshua es el salvador del mundo. Eso es lo que significa el nombre Yeshua, el salvador del mundo. Este Joseph se daría a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos a comprar alimento. Yeshua se dará a conocer entre sus hermanos en su segunda venida. ¿Usted ve cómo todo calza? Cómo la escritura, hermano, tiene todo sincronizado. Amén. Porque el pueblo judío hasta el día de hoy no han reconocido a Yeshua. ¿Por qué? Porque se lo han presentado como un Jesús que cambió la ley, que cambió la Torá, y ellos no tienen nada que ver con ese Mesías que el mundo gentil ha presentado. Pero en su segunda venida, él se va a presentar tal cual, como Yeshua. Y ellos lo van a reconocer. Ellos, ¿quiénes ellos? Nuestros hermanos, la casa de Judá, reconocerá que ese es el que ellos han estado esperando. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David. ¿A quién se le conoce como la casa de David? Yo se lo expliqué a una hermana en estos días que me hizo esta consulta. Amén. Esto lo vemos en el seminario de identidad, ¿cierto? Amén. ¿A quién se le llama la casa de David? A la casa de Judá. A la casa de Judá. Entonces mire la profecía. Mire la profecía de Zacarías. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, o sea, sobre los judíos, sobre la casa de Judá y sobre los habitantes de Jerusalén. Ahí está diciendo más claro. Espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito. Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos van a reconocer. Por eso, hermano, es que la ignorancia es lo más atrevido que hay. Cuando la gente desprecia a los judíos y la enseñanza y todo lo que se hace dentro de la casa de Judá, lo hacen en una plena ignorancia, hermano. Y oro al Eterno por ministros, pastores del cristianismo, para que realmente, hermano, abran su mente y su corazón, porque esa barrera de división se tiene que romper tarde o temprano. Eso a mí me conmueve mucho. Génesis capítulo 41, versículo 48 al 49 dice: y reunió todo el alimento que hubo en los 7 años en la tierra de Egipto. Luego puso el alimento en las ciudades y depositó en ellas la producción del campo circundante a cada ciudad. José también almacenó grano como la arena del mar, mucho en extremo, hasta que dejó de contarlo, pues era sin número. La bendición de Elohim rebosa en aquellos a quienes se les ha conferido por propósito e integridad al mismo.
Fue tan grande la cosecha que no hubo forma de contabilizarla. O sea, perdieron la cuenta totalmente. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. ¿Qué es medida buena? Yo no sé si alguno aquí de los que ya cruzamos de los 15 alguna vez haya ido a coger café, más que del pichel, ¿verdad? Más que de la cafetera. Cuando uno le miden por cuartillos, creo que es la medida que se llama así. O Y cajuela, la cajuela, sí, cierto, la la cajuela. cajuela. Ajá, por cajuela. El cuartillo creo que es con el maíz. La cajuela, ¿verdad? Ahí al tope. Esa es la buena medida. Como cuando usted se lo echan en un saco, ¿verdad? Papa hasta el tope arriba. ¿Y qué hacen? La mueven, lo menean para que se acomode el grano, se asiente bien. Le vuelven a echar, ¿ok? Se lo vuelven a sacudir, apretada, que se la hunden hacia abajo, ¿verdad? Y le vuelven a echar más. Por eso dice medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Esa es la bendición del Eterno. Amados hermanos, cuando usted y yo damos sin, hermano, medirnos o sin tener ese dolor para dar a un necesitado o para la obra de Dios o para aquel que necesite y nosotros tenemos cómo dar. ¿Ok? Cuarta ya. Voy rápido, me quedan 20 minutos. Rapidito. Bereshit capítulo 41, versículo 50 al 52 dice: antes que viniera el año de la hambruna, le nacieron a Joseph dos hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó Joseph el nombre del primogénito Manasés. En hebreo es Menashe. Porque dijo: Elohim me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. En hebreo es Efraín. Porque dijo: Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. El nombre Manashe viene de la raíz Nashá, del hebreo 5382, que significa echar al olvido, hacer olvidar, olvidarse, etc. Es decir, que Yahweh le había reconfortado por todas las adversidades que había sufrido tanto en Egipto como por parte de sus hermanos en la casa de su padre. El nombre Efraín o Efraín es el Strong H66 669, perdón, 669 y significa doble fruto o fructífero. Al nombrar así a su hijo, Joseph reconocía la abundancia en la descendencia que tendría. Este nombre era dado en un sentido profético, hablando así de cuánto crecería la nación de Israel y que llegaría a los confines de la tierra. Los hijos de Joseph representan olvido y multiplicación. Ahora, en el caso de los hijos espirituales de Yeshua ha ocurrido lo mismo. La descendencia de Abraham, zarandeada y dispersa. Los que hemos creído en Yeshua nos hemos multiplicado por toda la tierra, cumpliéndose así lo prometido. Y el olvido se ha establecido en cuanto a su identidad. Y es ahora cuando muchos comienzan a entenderlo mediante el estudio de lo que se ha denominado raíces hebreas. Amén. De la fe bíblica. El Rab Shaul dijo en Gálatas capítulo 3, versículo 29,
Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Y esto es algo que muchos todavía no lo han entendido, porque hacen una separación de la iglesia y de lo que es Israel, no entendiendo que al que se le llama iglesia en las páginas de la Biblia es a Israel. Por lo tanto, nosotros que venimos del mundo gentil, pasamos a ser Israel. Por eso dice, ya que son del Mashiach, ya que son de Cristo, como dice la versión al español, ya que son de Cristo, ustedes también son de descendencia de Abraham. Ahí estamos injertados, herederos conforme a la promesa. Bereshit capítulo 41, versículos 53 al 54 dice, y se acabaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron los 7 años de hambruna, como Joseph había dicho, y hubo hambruna en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando le somos fieles a Adonai, aún en medio de la crisis tendremos sustento y no padeceremos necesidad, como dijo el rey David en el Salmo capítulo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Amados hermanos, la fidelidad que usted y yo tenemos y tengamos de aquí en adelante en medio de todas las circunstancias que van a venir es lo que nos va a ayudar a darnos el sustento. David está diciendo, yo fui joven, hoy soy un anciano. No sabemos qué edad tenía David cuando escribió este salmo, pero según lo que él está diciendo, ya él era un anciano. Joven fui y he envejecido, ahora soy un anciano. Y todo este tiempo, desde que nací hasta el día de hoy, que soy un anciano, no he visto un justo desamparado. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un justo? Y lo hemos estudiado. ¿A quién le llama la escritura justo? La escritura le llama justo a aquellos que guardan sus mandamientos. Los mandamientos son aquellos los que nos hacen justificados delante del Padre, según la Biblia. ¿Ok? Según la escritura, ¿quién es un justo? Los que guardan los mandamientos de Adonai, estos serán llamados justificados, serán llamados justos delante del Padre. Entonces, amados hermanos, ¿quién es un justo? Los que guardan la palabra, los que viven por la palabra, los que guardan el mandamiento. Dice, dice, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Por eso es importante enseñarle a nuestra descendencia, a nuestros hijos, nuestros nietos, todo hermano que esté a nuestro alrededor, enseñarle la palabra, la Torá y lo que dice la escritura, cómo se debe vivir. Amén. Si volvemos a establecer paralelo profético, Joseph en Egipto es el instrumento para mantener el sustento de alimento y salvar al resto de la humanidad. Yeshua es el pan de vida que sustenta a toda la humanidad que se acerca a él, sin importar del Egipto que venga, sin importar del mundo que venga, sin importar todo aquel que a él viene. Amén. Dice Juan capítulo 6, versículos 55 y 56. Juan 6, 55. Porque mi cuerpo verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es, amén, de forma espiritual. Hubo hambruna en todas las tierras, como lo dijimos ayer. La abundancia solamente estuvo en Egipto por causa de Joseph, pero la hambruna fue en toda la tierra. Dice Bereshit 41, 55. Y cuando hubo hambre, toda la tierra de Egipto, y cuando hubo hambre, toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todo Egipto, id a Joseph y haced lo que él os diga. Y la hambruna estaba por toda la extensión del país. Entonces Joseph abrió todo lo que había en ellos
y vendió a los egipcios, pues la hambruna arreciaba en la tierra de Egipto. También, verso 57, versículo 57, también de toda la tierra llegaban a Egipto para comprar grano a Joseph, porque la hambruna arreciaba en toda la tierra. Segunda de Corintios 9, 8 y 9 dice: además, Adonai Yehova-Hei tiene el poder de proveerlos con toda clase de regalos en abundancia, para que siempre, en todas las formas, tengan todo lo que necesitan para ustedes y para poder proveer en abundancia para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este versículo 8 es un versículo muy revelador y muy clave, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque dice que el Señor nos da de todo en abundancia. No solamente para satisfacer nuestras necesidades, sino para que usted y yo también podamos ser un canal de bendición a otros. Y que por medio de esa provisión que el Señor te da a ti y que usted puede darle a los demás, ahí el mensaje del evangelio pueda llegar a esas personas. Amén. Dice, y para poder proveer en abundancia para toda buena obra. Eso es lo que quiere decir. Te estoy dando a ti, te estoy dando más de lo que tú necesitas. Te estoy dando más allá de lo que me has pedido. Te estoy proveyendo. ¿Para qué? Para que usted use de justicia y bondad hacia los necesitados y que esa sea la excusa para que usted pueda no solamente darles materialmente, sino que puedas proveerle el pan espiritual también. Los hermanos de Joseph llegan a Egipto por alimento, ¿ok? Dice en Bereshit capítulo 42, versículo 6. Y Joseph era el gobernante del país que vendía grano a todo el pueblo de la tierra. Llegaron entonces los hermanos de Joseph y se postraron ante él, rostro en tierra. Joseph fue el administrador del grano en Egipto. Fue para los egipcios el proveedor de alimentos. Acá comienza a cumplirse el sueño de Joseph. Se habían cumplido los sueños de los demás, el del copero, el del panadero y el del faraón. Solo faltaban los de Joseph. Ahora toma sentido los manojos de trigo, las gavillas que representan el alimento y la provisión, que solo prevalecería en manos de Joseph. Cumplimiento del primer sueño. Adonai siempre hace justicia a sus siervos que han sufrido por su causa. Recordemos de las gavillas que se inclinaban ante la gavilla de Joseph. Se está cumpliendo el primer sueño con la venida de sus hermanos a buscar alimento a la tierra. Dice el Salmo, capítulo 3, del 1 al 3. Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. También Johanán dijo en Apocalipsis, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta expresión, sinagoga de Satanás, que lo han interpretado de mil maneras y la mayoría equivocados, lo que significa son aquellos que, hermano, que dicen ser, cuando dicen ser judíos y no lo son aquellos que dicen creer en Dios, pero que no viven conforme a los mandamientos de Dios.
que no viven conforme a los lineamientos de la Torá. Eso es lo que quiere decir. Dicen ser, pero no lo son. Dicen ser judíos, pero no viven como judíos. Dicen tener Torá, pero no viven conforme a la Torá. Dicen conocer a Mashiach, pero no viven conforme a sus enseñanzas. ¿Ok? Y que nos critican a nosotros, que nos llaman judaizantes, que nos llaman legalistas y que nos llaman de muchas maneras. Bueno, a esos el Señor un día traerá, dice, y van a reconocer que yo te he amado. Génesis 42:8 dice. Entonces, dice, y Joseph reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. En su primera venida, no reconocieron a su hermano. Joseph sí los reconoció. Este verso hace referencia tipológicamente a la situación moderna, es decir, muchos de nuestros hermanos de la casa de Judá no conocen a Yeshua, pero Yeshua sí los conoce a ellos. Claro está que forma parte del plan redentor, donde el Eterno mismo es quien les ha puesto este dicho velo. Romanos capítulo 11, versículo 19 al 26. Así que tú dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado entre ellas, ¿verdad? Pero pero ¿qué? Por su incredulidad fueron desgajadas, de modo que tú guardas tu lugar por tu emuná. Así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso, porque si Adonai Yuhebahei no le perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te la perdonará. Así que fíjate bien en la bondad y la severidad de Adonai. Por un lado, severidad para los que cayeron, pero por otro lado, la bondad de Adonai hacia ti, con tal que te mantengas en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si se arrepintieren, hablando de la casa de Judá, de su incredulidad, serían injertados de nuevo, porque Adonai Yuhebahei tiene poder para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es árbol silvestre e injertado contra naturaleza en un árbol de olivo cultivado, cuánto más, mucho más serán las ramas de olivo naturales injertadas en su propio árbol de olivo. Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad, que Adonai Yuhebahei había estado ocultado y ahora lo ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que verdad saben, de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en totalidad. Y luego todo Israel, hablando de las 12 tribus, será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ok, esta es la profecía, que en la segunda venida de Yeshua, él volverá a unir las 12 tribus y todo Israel será salvo. Génesis 42:13 dice, ellos entonces respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Este verso es sumamente interesante porque ellos reconocen ante Joseph que son 12 hermanos, pero niegan la permanencia de entre ellos de uno, o sea, a Joseph. El otro ha desaparecido, dijeron. Y es así hoy día, pues en las esferas escatológicas de los judíos, Efraín ha desaparecido, ya no existe. Y tiene que ser de esta manera. Para ellos, Efraín tiene que estar completamente muerto. Y en los huesos, de otra manera, no se cumpliría la profecía de Ezequiel, capítulo 37. Lee, por favor, todo este capítulo
y deja que el espíritu de profecía venga sobre ti y te eleve poderosamente. Amén. Pero le voy a leer estos versículos. Versículo Génesis 42, versículo 15 al 18 dice: y en esto seréis probados. Vive Faraón. Dice Génesis 42, 15 al 18. En esto seréis probados. Vive Faraón. No saldréis de esto, sino cuando venga aquí vuestro hermano menor. Enviad a uno de vosotros para que traiga a vuestro hermano, mientras quedad detenidos y sean comprobadas vuestras palabras, si hay verdad en vosotros, si no, por la vida de Faraón que sois espías. Y los puso juntos bajo custodia por 3 días. Pero al tercer día les dijo Joseph: haced esto y viviréis. Yo temo a Jah Elohim. Génesis 42, 13 al 18 dice: ellos entonces respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Pero Joseph le dijo: es lo que yo os digo, sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de esto, sino cuando venga aquí vuestro hermano menor. Enviad a uno de vosotros para que traiga a vuestro hermano, mientras quedad detenidos y sean comprobadas vuestras palabras, si hay verdad en vosotros, y si no, por la vida de Faraón que sois espías. Y lo puso juntos bajo custodia por 3 días. Pero el tercer día le dijo Joseph: haced esto y viviréis. Yo temo a Elohim. Joseph declara: yo temo a Elohim, expresando la esencia de su fe. Esta expresión proporciona una visión de cómo Joseph entendía su propio lugar en el mundo, su relación con Adonai y con los demás. La palabra temor es el Strong H3372 y se dice yaré. Es un tipo de temor que es compatible con el amor y la adoración. No es un temor que paraliza, o sea, no es un temor de pánico, sino que inspira y lleva a la acción. Es una actitud de asombro y respeto. Cuando la Biblia dice el temor a Adonai, habla del respeto, de la grandeza, de su amor, ¿ok? Ante la grandeza de Elohim, y se manifiesta en una vida de obediencia y reverencia. Al decir yo temo a Elohim, Joseph está reconociendo que Elohim es el gobernante supremo y el juez justo de toda la creación. Esto significa que todas las acciones humanas están bajo su observación y juicio, lo cual es revelador, porque a pesar de encontrarse Joseph en una posición de poder en Egipto, está reconociendo que él mismo está bajo la autoridad mayor de Elohim, y esto lo lleva a actuar con justicia, integridad y misericordia, incluso hacia aquellos que lo habían perjudicado. Esto nos recuerda que debemos vivir con una consecuencia de la presencia, con una conciencia, perdón, de la presencia y la autoridad de Elohim en todas nuestras acciones. Todo lo que usted hagamos, ya sea en público o en privado, está bajo el ojo de Adonai. Esto debe impulsarnos a vivir con integridad, a tratar al prójimo con justicia y a tomar decisiones que reflejen los principios de la Torá. De la misma manera, el Eterno ha tenido bajo custodia a espías, el Eterno ha tenido bajo custodia y especial cuidado a las 10 tribus a lo ancho de la dispersión en estos 2000 años, que son 2 días, según lo ve el Eterno. Y ninguno de ellos estará perdido. Solo aguarda el cumplimiento del tercer día, el milenio de su reinado en la tierra. Yeshua está siendo predicado aún, diciéndole a todos los suyos: haced esto y viviréis. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: por lo tanto, arrepiéntase, Teshuvá, y vuélvase a Adonai para que sus pecados sean borrados. Haced esto y viviréis.
arrepiéntasen y vuélvasen a Adonai para que sus pecados sean borrados. Marcos capítulo 16, verso 15 al 16 dice, entonces le dijo, vayan por todo el mundo y proclamen las buenas noticias de la redención a toda criatura. El que tenga emuná, o sea, fe, y fuere sumergido en Tevilá, sea bautizado de Teshuvá, recibirá la salvación de Elohim, pero el que no crea será condenado. Este es el llamado que el Eterno nos hace. Amén. Bien, familia, se nos fue el tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, puede hacerlo. Si no, oramos, amados hermanos, y a las 7 nos estaremos viendo en identidad. Amén. Una preguntita pequeñita. Amén, hermana. Eh, mm, Tú dijiste que la palabra iglesia se refiere a Israel. Sí. Ok. Okay. La palabra Cajal o Quejilá es, significa o asamblea o congregación. ¿Ya? Entonces, Ujú. del hebreo al griego no había una palabra, amén, que lo tradujera como tal. Entonces, el asunto es que del griego utilizaron, en vez de Cajal, que es asamblea, o Quejilá, que es congregación, utilizaron la palabra eclesía. La palabra eclesía, que al español terminó siendo iglesia, en la transliteración o en la traducción que hicieron, la transliteración terminó siendo iglesia. ¿Ok? ¿Dónde se le llamó por primera vez Cajal? En el desierto, la asamblea o la congregación de los santos, utilizando la palabra Quejilá. Por eso nosotros nos hacemos llamar Quejilá Casa de Israel, que es congregación Casa de Israel. Ok, ¿a quién se le llama Quejilá? A Israel. ¿Dónde? Allá en la falda del Sinaí, cuando el Señor le dijo a Faraón, reúneme al pueblo, tráeme a la congregación, a la Quejilá. ¿Ok? Entonces, esa palabra se le dice a Israel, la congregación de Israel. Entonces, en la traducción, en el Brit Hadashah, del hebreo al griego, no existía esa palabra. Ellos utilizaron la palabra eclesía. El asunto que la palabra eclesía, que significa asamblea, en el mundo griego o en la cultura griega, era utilizado para reunión de personas. ¿Ok? Entonces, donde hubiese una reunión de personas, eso era una eclesía. No necesariamente con un enfoque religioso, sino que si era una asamblea política, era una cajal, perdón, era una eclesía. ¿Ok? Si era una reunión de un estadio para hacer deporte, era una eclesía, era una reunión de personas. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que ellos utilizaron a la traducción del hebreo al griego. Utilizaron, como no había una palabra para cajal o para quejilá en el griego, utilizaron la palabra eclesía, que es reunión de personas, y al español terminó siendo iglesia. Entonces, de ahí es donde se deriva la confusión de que una cosa es iglesia y que otra cosa es Israel. Pero realmente en el hebreo, en el Nuevo Testamento, cuando habla de iglesia, se está refiriendo a Israel, al pueblo de Israel. O sea, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ujú. Cuando se dice la iglesia de Cristo, ¿quién es la iglesia de Cristo? ¿Ya? Israel. Ujú. Israel. ¿Ya? Israel. Ah, Y está todos bien. aquellos que del mundo, que de los gentiles, venimos a Yeshua y que a través de Yeshua somos injertados en el pueblo. Somos injertados a la iglesia. Somos injertados a la Cajal. Somos injertados a la Quejilá de Israel. Sí, sí lo entendió, hermana. Sí, sí, excelente. Muchas gracias. Entonces, por eso es que cuando ya sea Israel o ya sea iglesia o congregación, se refiere a Israel como tal. ¿Ok? Entonces, esa es si hay alguien más.
Bien, familia. Entonces vamos a orar. Nos damos una media horita y faltando unos 10 minuticos, ya estamos entrando a la clase de identidad para los que están en identidad y a las 7 en punto damos inicio. Amén. Oramos entonces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujeno, Baruch atah Adonai, divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach te pedimos, eterno Rey, que nos des una semana de bendición a todo tu pueblo y a cada uno de los tuyos en el mundo entero. Oramos por Israel, por tu pueblo, por la casa de Judá, por aquellos que están secuestrados todavía. Padre amado, te pedimos que tú los bendigas y que los devuelvas a casa pronto, sanos y salvos, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz semana. Shabbat, familia. Nos vemos a las 7. Amén. Amén. Shalom.